Entiendo con la participación y apoyo del maestro Roberto Hernández, que nos va a dar una exposición de los temas de su experiencia y capacidad, y con la moderación de Jorge Canto Payán, un abogado también tengo el gusto de conocer de hace varios años, y que se dedica a todos estos temas de la construcción. En nombre del capítulo Nuevo León, agradecerle su presencia. Es un gusto que estén con nosotros, apoyándonos en estos eventos. Hacíamos un recuento que hemos tenido cerca de 60 eventos en lo que va de esta pandemia y hemos tenido más de 3.500 participantes, entre ellos muchos de ustedes que nos acompañan hoy, lo cual les agradecemos mucho. Los invitamos a que nos sigan apoyando con su presencia, es muy importante para nosotros, con su participación. Les recordamos que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, por correo también les llegan comunicados, por WhatsApp. Y les decimos que todos nuestros eventos, la gran mayoría de ellos, los grabamos y los subimos a nuestro canal de YouTube, Capítulo Nuevo León, /Mexicana, Colegio de Abogados, donde los pueden consultar, compartir y volver a ver los que sean de su interés. Invitarlos también a todos aquellos del foro en general que no son barristas, que los invitamos a que se afilien a nuestro colegio. Estamos muy honrados de pertenecer a él y nos gustaría mucho que nos acompañaran. Cualquier tiene interés en afiliarse, por favor, mándenos un correo. Ahí están en nuestras publicaciones sin problema y les damos los datos para inscribirse. Como decía, ahorita voy a presentar muy rápido a Jorge Canto. Es un abogado que tiene varios años aquí en Monterrey, aunque es oriundo del sureste, de allá de Mérida, pero ha estado ligado a la construcción. Trabajó varios años en Pemex y luego en empresas del sector como Protexa y en empresas de la construcción del grupo Sigmox también, donde estuvo a cargo de las áreas respectivas. Tiene un gran enfoque práctico, con mucha experiencia en la negociación y es una persona de mucho empuje y con mucho interés en esta materia. Le dejo la palabra a Jorge para que nos hagas el favor de presentar a Roberto y sigas con el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a la barra también por la invitación a ser moderador de este tema que en lo personal, como todos saben, me apasiona, creo que igual a Roberto, y a lo que he dedicado mi vida laboral, ¿no? La construcción en los diferentes tipos de petrolera, energética y todo esto. Me gustaría empezar, antes de presentar a Roberto, brevemente con una semblanza de Roberto Hernández García. Roberto Hernández García es socio director de COMAT, Corporación Mexicana de Asesores en Derecho, despacho que se fundó en 1965 por su padre, el licenciado Eulalio Hernández, una, además, oficina muy bonita que tiene ahí en la Ciudad de México, que les diría que cuando puedan ir a la Ciudad de México y tengan necesidad de un abogado, pues también lo puedan contactar. Roberto es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Panamericana y ha tomado cursos de especialización en diversas universidades tan importantes como Harvard. Se especializa en contratación pública, derecho de la construcción, anticorrupción y medios alternativos de solución de controversias. Estas especializaciones de Roberto han llevado a COMAT a convertirse en una firma boutique especializada en derecho de la construcción, contratación pública, tanto en sus partes transaccionales como contenciosas, así como recientemente se ha especializado en integridad corporativa y anticorrupción. Ha pertenecido y ha tenido exitosos encargos dentro de la ICC México, la International Bar Association, por supuesto la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, la NADE y la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, donde ha sido dando conferencias y especializaciones. Ha sido reconocido en varias ocasiones por Jujus Legal 500 como uno de los mejores abogados de construcción en México y ha participado en eventos como abogado en más de 15 países. Ha publicado innumerables artículos en diversas publicaciones, pero en lo personal siempre me ha gustado destacar que durante 10 años ha sido colaborador de la revista Obras, que es una publicación de nicho y de referencia en el ramo de la construcción, con su columna Construyendo Derecho. Tomando un poco de libertad personal como moderador, puedo decir que uno no conoce a un abogado si es bueno o malo o hasta que le toca de contraparte, ¿no?
Esto aplica tanto en litigios o como abogado de construcción. En la construcción los proyectos por lo general son de 1, 2, 3 años y ahí empieza a conocer uno a la gente pues, por los reclamos, por las molestias, muchas veces los ingenieros de una parte con la otra parte. Y ahí es cuando uno reconoce y agradece a los abogados que negocian con grandes argumentos todos los puntos, pero buscan siempre lo mejor para el proyecto. Roberto ha sido un aliado en este tipo de cosas, lo he tenido de contraparte y también como abogado de empresa yo lo he contratado. Roberto, como aliado en algunos contratos puedo decir que es uno de los mejores abogados que conozco, pero como contraparte le agradezco su conocimiento jurídico para llegar a acuerdos y su gran ética personal y laboral. Hoy, con el momento muy complicado que está viviendo la construcción en Nuevo León y en México en general, la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Monterrey, considera muy importante saber la opinión de Roberto, aprovechando la publicación de su nuevo bebé, el nuevo libro que tiene que se intitula Derecho de la Construcción en México, Perspectiva y Retos. Aquí me gustaría platicar un poquito también con Juan, antes de darle la palabra a Roberto. Juan, ¿qué te pareció un poquito tu opinión sobre el libro? Juan, necesitas tus audífonos. Perdón, no, pues, muy contento, la verdad. Agradezco mucho a Roberto que me hizo el favor de regalarme el libro. Le digo yo que es de las pocas personas que me han regalado un libro y él pasa a esa lista y se lo agradezco mucho. Pues es un libro jurídico, aquí está, no sé si se alcanza a ver, es eminentemente jurídico sobre el derecho a la construcción en México, pero lo que me gusta mucho que está con un sentido eminentemente pragmático, recogiendo mucho de sus experiencias. Entonces es un libro que ojalá lo puedan leer, adquirir, conseguir, les va a servir mucho porque te va llevando de la mano por los diversos rubros del sector a lo que se encuentra sin perder el enfoque jurídico netamente, ¿no? Con gran gusto veía con Roberto también en su introducción que hablaba de sus inicios como un abogado de una empresa constructora o apoyando una empresa constructora. Yo sostengo y digo que la construcción como tal es una de las mejores escuelas de derecho que hay en el mundo, porque te encuentras todo lo que puede suceder. Alguna vez platicaba yo con alguien, decían oye, ¿qué pasa en las empresas de construcción? Le digo, mira, todo lo que pones en los contratos que va a suceder, ahí sucede. ¿Sí? Entonces, más vale que lo redactes bien que te apliques. Y este libro te va a servir mucho de guía. Trae por ahí unos cuadros muy interesantes donde te maneja. Te recomiendo, Roberto, por ejemplo, todas las cláusulas esenciales. Maneja los temas de la solución alternativa a controversias como los dispute boards, que es algo que tenemos que empujar todos en el medio para poder ayudar. Habla mucho de la problemática general que hay en la contratación pública y en la privada. Me llama mucho la atención una distinción que hace él sobre la diferenciación entre la obra pública y privada y hablar un poco habla él sobre la regulación obvia que existe en la obra pública y en esa libertad contractual que hay en la privada, pero que sin embargo también a veces podemos concluir nosotros que en la privada a veces es más excesiva esa regulación y lo comenta Roberto en algunas partes de su libro sobre el desequilibrio que hay a veces entre el gobierno y los particulares, pero a veces entre los mismos particulares y subcontratistas. Ese es un tema muy importante. El tema de los subcontratos también lo aborda con bastante acuciencia e interés. Me gustó mucho el capítulo 4 sobre la obra pública, sus problemáticas de acciones a resolver. Ahí me entretuve un buen ratito leyéndolo. Y otro también mucho los aspectos jurídicos críticos del contrato de obra pública, ¿no? Donde señala con mucha puntualidad los problemas que te enfrentas al tratar este tipo de contratación, que es muy importante. Entonces, la obra pública en México lo señala él en sus datos. En 2019 fue el 74% del PIB. Digo, muy importante. No, perdóname, es el 7.4 del PIB. Entonces, es un número muy alto en 2019. Obviamente con las caídas que ha tenido, pero todos sabemos que la obra pública es un motor de construcción, un motor de la economía en cualquier país, y México no es la excepción, ¿verdad? El tema de la fiscalización a que se lleva a cabo lo toca también y lo aborda en el libro, lo explica con detalle, las regulaciones que hay de la
Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, y las problemáticas en general que se llevan los contratos. Hace mucho énfasis en la administración contractual. Insisto, muy interesante los aspectos de la no negociabilidad en los contratos de obra pública también, haciendo la distinción que el no ser negociables no implica que no puedan ser modificables. Es un tema también de mucho interés, ¿no? Y el otro tema fundamental que se encuentran, y él se lo ha encontrado y nos los hemos encontrado todos los que nos hemos dedicado a esto, es la dificultad que hay con los funcionarios públicos y el temor que le tienen precisamente a ser sancionados por las autoridades fiscalizadoras para firmarte una modificación de contrato, una ampliación de plazo, un reconocimiento de costos, lo complicado que es. Y lamentablemente esas prácticas que devienen de esa normatividad, luego te las encuentras también en la obra privada, donde también es en esa asimetría que hay, el contratante impone ciertas reglas también y curiosamente a veces te encuentras iguales contratos prácticamente que son de adhesión, como en la obra pública, es decir, bueno, aquí esto no se negocia, fue lo que se publicó en la convocatoria y lo que firmas, y a veces en la obra privada también te lo encuentras igual, donde no hay negociaciones, ¿no? Todos estos temas los comenta Roberto, y yo insisto, no me quiero extender para dejarle la palabra, no quiero dejar de comentarlo, un libro muy interesante, con muchos aspectos, insisto, jurídicos, pero con una gran dosis de practicidad y seguramente serán de mucha ayuda, no solamente para los abogados, sino también para los ingenieros, que también, como digo yo, hay muchos ingenieros que son más abogados que muchos que conozco, ¿verdad? Muy conocedores de los temas. Pero felicidades, Roberto, muchas gracias por el regalo y muchas gracias por estar con nosotros aquí. Adicionando nada más el comentario hay un tema muy importante en el libro donde hay un capítulo donde Roberto nos regala sobre las cláusulas más importantes que debe tener un contrato. Yo creo que eso lo tendríamos que leer todos los que hacemos contratos del día a día, subcontratos, todos los que trabajamos, porque esa nos da una guía muy importante para no fallarle, ¿no? Sin más preámbulo, muchísimas gracias, Roberto, por aceptar la invitación de la barra y te damos los micrófonos para que nos platiques más de la perspectiva y retos que hay hoy para la industria y el derecho de la construcción. Muchas gracias, Juan Isidoro, presidente del capítulo Nuevo León de la Barra, querido amigo Jorge, que además tú hiciste el favor de presentarnos a Juan Isidoro y a tu servidor. Encantado de estar aquí, los dos y su servidor hemos hecho una amistad muy linda a través de los años en diferentes ámbitos, al grado de que ya después, sin ningún tipo de contacto profesional, hemos tenido esta cercanía personal que yo aprecio enormemente por la calidad que tienen los dos y les aprecio mucho todos sus comentarios. Quiero saludar a todos nuestros compañeros barristas que están presentes, espero que estén bien, espero que estén con salud. Les deseo que tengan una pandemia, un cerrón lo menos gravoso posible, pero bueno, con algunas lecciones y enseñanzas que nos da esto. Así que muchísimas gracias. Saludo a nuestra consejera nacional, a Cristina Vizcaíno, con muchísimo gusto, que está aquí conectada, de la Barra Mexicana. Yo he sido un barrista por muchísimos años, soy un enamorado de nuestra organización. Para todos los que lo sean, quiero decirles, y ahorita platicamos con Juan Isidoro, que yo creo que es una de las organizaciones más serias a nivel nacional, que además se preocupan seriamente por entregar calidad y nivel para sus miembros. Y es un gran esfuerzo. A mí me ha tocado ser coordinador de comisión, consejero, y todo esto es un esfuerzo muy grande, pero también muy bonito en aras de colaborar para nuestra profesión. Así que espero mucho gusto, que con mucho gusto podamos estar aquí. Y saludo a todos mis amigos queridos de Nuevo León, a todos los que no tengo gusto de conocerlos también y tienen aquí su casa, no solamente por si hay negocios, sino por si algún día quieren venir, están aquí bienvenidos. Y también está nuestra compañera de Sinaloa, la Alicia Verdugo. Así que a todos, buenas tardes. Pues muchas gracias. Precisamente como comentamos con Juan Isidoro y con Jorge, este libro sale de una preocupación que he tenido durante muchos años. En los años 90, a mediados de los años 90, yo me integré
como abogado de construcción en una empresa, siendo todavía parte de mi oficina, pero como una especie de implant. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con muchos ingenieros. Como dice Juan Isidoro, trabajé con un ingeniero que parecía abogado y él fue uno de mis mentores en este tema. Y una de las enseñanzas que tuve desde este momento fue cuáles son las grandes complicaciones que tiene la construcción a nivel jurídico. Y creo que todos los que estamos aquí presentes lo hemos vivido de alguna forma u otra a través de obra pública u obra privada. El asunto es que la verdad es que nos hemos vuelto un poco conformistas. Sabemos cuáles son los vicios de la industria, a veces aprovechamos de esos vicios de la industria y a veces no queremos mejorarlo porque las cosas están como están y a veces nos benefician, a veces nos perjudican. Pero sí quiero decirles, y creo que Jorge y Juan Isidoro coincidirán conmigo, no podemos seguir aceptando no cosas que definitivamente no nos ayudan al sector, ni le ayudan a los ingenieros, ni le ayudan a los abogados, ni a los arquitectos, ni a nadie. Porque al final de cuentas tenemos una serie de recursos económicos, lo que se hace en las obras, y eventualmente estos recursos son limitados. Y ahorita, por ejemplo, que estamos enfrentando el tema de la pandemia, definitivamente tenemos que ver las cosas muy objetivamente y no seguir con los mismos vicios. Así como hemos hecho esta modificación de la transformación digital, ahora tenemos una gran responsabilidad sobre los proyectos de infraestructura que, como ustedes saben, pues muchos han sido detenidos por el tema del COVID, muchos otros ya venían con sus problemas, algunos han sido cancelados por temas políticos, por ejemplo, el tema del aeropuerto de Texcoco, la planta de Constellations, o sea, que hablan de proyectos públicos y proyectos privados por temas políticos, y es un tema preocupante. Y sobre esto también hay toda la dinámica propia de la construcción. Yo quisiera empezar con una pregunta que deriva del título del libro que estoy presentando o que publiqué, que es Derecho a la Construcción. Hay una gran cantidad de personas que consideran que el derecho a la construcción no existe en México, y ahí la primera pregunta que yo contesto es: claro que existe. No necesita referirse en un libro de derecho a la construcción, sino que todas las normas de derecho público y privado que se refieren ya sea a las obras públicas, a las obras privadas, son derecho a la construcción. Y vamos a ver que hay una gran cantidad de disposiciones legales, desde tratados internacionales hasta reglamentos de construcción que aplican en nuestros proyectos. Y esto quiere decir que tenemos una playa de regulaciones y disposiciones que necesitamos saber y entender para poder llevar las mejores prácticas a la industria. Entonces existe, claro que existe, y además a nivel internacional el derecho a la construcción ya está sumamente reconocido. Juan Isidoro y su servidor hace un momentito hablábamos de un compañero, un colega peruano que conocemos los dos, un amigo recíproco, y en Perú, en Brasil, en Colombia, en Panamá, en Honduras, hay siempre la figura del derecho a la construcción, y hay sociedades de derecho a la construcción como hay en México. ¿Cuál es la problemática? Pues que no logramos a veces entender cuáles son sus diferencias, y es importante por eso entender los dos apartados grandes del derecho de la construcción, a lo que ahorita me voy a referir. Antes de entrar a la parte de derecho público y derecho privado, quisiera decirles que la construcción es sumamente importante para la economía, sumamente importante. Más de 8 actividades propias, indirectas de la construcción se benefician del sector de la construcción, y por eso también vemos que cuando hubo esta suspensión de actividades durante la pandemia, pues hubo una disminución de la actividad económica, claramente, además de todo lo que implicó por su propia naturaleza la pandemia, pero a final de cuentas, la cancelación de los proyectos, la disminución de las actividades, todo esto ha generado y seguirá generando una disminución en la economía del país. Entonces, lo que yo quiero decir aquí en el libro, la parte económica, es que hay que cuidarlo, hay que cuidar la construcción para que los proyectos sean sanos. Necesitamos proyectos que tengan un buen esquema de planeación, un buen esquema de diseño, de proyección, un buen esquema de contratación, un buen esquema de ejecución, de administración de proyectos,
de solución de controversias y de cierre. Todo este pipeline, como le dicen, este cronograma o estos temas que a final de cuentas se van a dar durante el desarrollo de una obra, se van descuidando. Y precisamente lo que necesitamos es un ecosistema de disposiciones y buenas prácticas para que nuestros proyectos públicos o privados lleguen a buen puerto. Entonces, cuando nosotros hacemos un reclamo, o tenemos un desvío, tanto en obra pública como en obra privada, lo que estamos perjudicando es la economía del país en muchos sentidos. Ahora bien, tenemos a la obra pública y tenemos a la obra privada. La obra pública, tanto nacional como local, a pesar de que en el libro solamente toco la federal y hago referencia a que cada una de las entidades federativas y la Ciudad de México, ya entidad federativa propiamente desde el punto de vista jurídico, tiene sus propias regulaciones de obras públicas. Estoy seguro de que estando en la Ciudad de México o en Monterrey o en alguna otra lugar de nuestro hermoso país, vamos a escuchar más o menos lo mismo en tema de obra pública. ¿Qué tenemos? A veces un excesivo formalismo en la contratación, una situación de rigidez en cuanto a la definición de nuestros derechos y obligaciones. Juan Isidoro lo platicaba en ese sentido, la no negociabilidad de los contratos, que en momentos como este, que son crisis nacionales, nos están llevando a dificultades para los contratistas y también en entredichos para los propios servidores públicos. Estamos en un ambiente de una fiscalización muy complicada, tanto del Auditor Superior de la Federación, de la Función Pública, de las contadurías mayores, las contadurías de los congresos locales o las auditorías locales, en las cuales se utiliza en gran medida la revisión de cuentas como una medida a veces política y a veces también muy descuidada en el sentido de que el servidor público más débil es al que se le imponen sanciones y responsabilidades, cuando en realidad lo que sucede es que pues por ahí no está el problema. A veces son desviaciones mínimas en relación a las grandes desviaciones generales que tienen las obras públicas y a las que me voy a referir un poquito más tarde en la parte de combate a la corrupción. En cuanto a la obra pública, quisiera hacerles notar que hoy en día hay a nivel federal, es decir, lo que es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, una propuesta de ley que está siendo promovida por el sector privado. Fue diseñada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, con el apoyo de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, para promover y procurar una ley de obras públicas más sana, más competitiva, más generadora de oportunidades y no solamente una demostradora de egresos y pagos. Y eso creo que es muy bueno porque a final de cuentas lo que estamos proponiendo es una normatividad mucho más sana que la que tenemos hoy en día, que se enfoca a temas que a veces no solamente no se entienden, sino que eventualmente se vuelven piedras en el desarrollo de los proyectos. Y un problema no menos importante, pero también complicado, es la construcción de obra privada. Como lo comentaba Juan Isidoro y lo voy a enfatizar, el problema que tenemos con la obra privada es que primero no tenemos contratos modelo como hay en otras latitudes en los cuales se utilizan estándares de la industria. Y entonces estamos literalmente sujetos a lo que se disponga en el contrato. Les pongo un ejemplo que hoy me sucedió, precisamente un contrato que me llega de un cliente y me dice, oye, ¿cómo salgo de esto? El contrato estaba hecho para que el comitente, o sea, el contratante, le impusiera al contratista una cláusula diciendo bajo ninguna circunstancia, haya la disputa que sea y las condiciones que seas, tú tienes que seguir la obra y no suspenderla bajo ninguna circunstancia. Es lo primero que yo diría, caray, porque en la obra pública puede tener una justificación. Aquí han tenido problemas, por ejemplo, de pagos, el cliente no les ha satisfecho algunas prestaciones y entonces tenemos esa piedrita en el zapato que firmó el propio cliente. Pero además, lo que dijo Juan Isidoro es puntual. Hay un pacto comisorio única y exclusivamente
para el comitente, para el cliente, en el cual dice, yo te puedo dar por rescindido el contrato, pero si tú lo quieres rescindir contratista, tienes que ir a tribunales. A final de cuentas, un poco replicando lo que se utiliza en la ley de obras públicas, pero porque tiene una justificación. Nunca me ha gustado ese principio, pero tiene una justificación de que el Estado no puede irse a pelear para rescindirlo, pues porque es un tema de orden público y a final de cuentas le deja esa carga al contratista. Pero esas situaciones que pueden aplicar por un tema de orden público administrativo, lo quieren trasladar al contrato privado y el contrato privado se rige por su texto en sí mismo o por el Código de Comercio y el Código Civil. Con un tema adicional. El artículo 75, si no recuerdo, fracción sexta del Código de Comercio, dice que las empresas de construcción de obra pública y privada son actos de comercio. Y eventualmente, si ustedes buscan en el Código de Comercio, no van a encontrar gran referencia en materia de construcción y se tiene que ir al Código Civil. Y en el Código Civil de los estados se refiere únicamente a los contratos de servicios profesionales, al contrato de obra a precio alzado. Si ustedes tuvieran o si tuviéramos un contrato a precios unitarios o como ahora se está utilizando mucho, y ojo con esta figura, el precio máximo garantizado, que no es como lo están manejando en la práctica, porque dicen contrato de precio alzado a precio máximo garantizado, es como mezclar dos cosas completamente distintas, pero es lo que está sucediendo en la industria, pues van a darse cuenta de que si es precio unitario, es un precio máximo garantizado, no necesariamente va a aplicar las disposiciones del Código Civil de su propia entidad y va a haber quien les dice, no, es que como es un contrato que es distinto, no necesariamente aplica los principios del Código Civil, aunque sabemos que principios de derechos civiles que se aplica el contrato más cercano en cuanto a su naturaleza. Pero bueno, estas discusiones que ahorita tenemos entre colegas y son a veces son muy divertidas y son muy interesantes, cuando vamos a una residencia, cuando vamos al sitio y empezamos a hablarlas, nadie quiere platicarlas y menos quieren aceptarlas. Entonces ahí nos fiamos mucho del contrato y los contratos se vuelven completamente leoninos porque no hay disposiciones comunes y no hay contratos modelo. Entonces estamos sujetos a lo que dice el propio contrato, distinto a lo que pasa al contrato de obra pública, que de alguna forma, cuando hay disposiciones que son desapegadas a la ley, se pueden considerar que están violatorias de la ley de obras o violatorias de reglamento y puede haber inclusive criterios de la Secretaría de Hacienda, ahora antes de Función Pública, que den algún margen, alguna solución de esta naturaleza. Entonces tenemos una obra pública muy viciada, con muchos problemas, con muchas dificultades. Yo digo que la verdad es que hay que ser muy valiente para entrar a un contrato de obra pública, y lo son muchas empresas, pues porque los ingenieros lo que realmente están acostumbrados es asumir riesgos, y este es un riesgo que ellos miden y cuantifican. Y por la parte privada tenemos unas condiciones en las cuales a veces los contratistas pues firman contratos con el propósito de ganar los negocios, no dándose cuenta de todo el alcance que tiene. Por ejemplo, este contrato que les platico de la mañana, no lo firmó una empresa chiquita, lo firmó una empresa muy importante y me dice el abogado, lo que pasa es que era una especie de favor de cuates que le estábamos haciendo a la empresa que nos dio el proyecto. Pues sí, qué clase de cuates si me hacen firmar que no puedo suspender y que no puedo demandar y que no puedo rescindir, pues para qué quiero enemigos si tengo ese tipo de amigos, ¿no? Entonces tenemos ese tema. Yéndonos, por ejemplo, al tema de los subcontratos, estamos muy acostumbrados, y lo digo, yo no soy abogado subcontratista regularmente, pero sí tenemos esa costumbre de apretar y de mayugar a los subcontratistas. Es como una práctica muy común de tú tienes que hacer, tú tienes que darme estos elementos y lo que sea lo tienes que dar y cumplir, sin darnos cuenta que dentro de la cadena productiva son realmente la célula básica de la construcción. Son, digamos, yo lo equiparo a la familia en el tema de la sociedad, ¿no? Como dicen, la familia es el núcleo de la sociedad, el subcontratista es casi el elemento básico. Hay empresas enormes que tienen que subcontratar un trabajo específico porque sin ese subcontratista específico no logran terminar sus trabajos.
De tal manera que una de las cosas que sí pasa en el ámbito internacional y particularmente en Estados Unidos y Canadá es la protección de los subcontratistas, para el efecto de que los subcontratistas mantengan su cobranza, su flujo, su dinámica propia y continúen apoyando a todos los demás. No quiere decir que los subcontratistas, porque también conozco subcontratistas muy complicados y a veces hasta deshonestos, no quiere decir que se les dé la ventaja, pero si hacen muy bien su trabajo, deberían de tener un límite de equilibrio contractual, una garantía en su pago y no ser los últimos de la fila, porque eventualmente cuando no hay subcontratistas que estén vivos para hacer esa obra, muchas de las obras siguientes no podrán beneficiarse. Entonces, esto es todo un ecosistema. Traté en la medida de lo posible en el libro, no de dar mi defensa, mi apología por los clientes públicos o los grandes contratistas o los medianos contratistas o los subcontratistas, sino desde el punto de vista de su servidor, tratar de expresar que todo esto es un ambiente, un ecosistema que debemos de cuidar. Uno de los temas que falla muchísimo en México y que cuesta mucho es el de la administración contractual. Jorge y su servidor hemos platicado muchísimo sobre eso. Jorge es un experto en este tema de la administración contractual y uno de los temas que hemos visto es precisamente la falta de cuidado de todos, tanto de los clientes como los contratistas, los subcontratistas, los proveedores, de administrar bien sus contratos, de medir bien los riesgos y eventualmente también de poder documentar adecuadamente las circunstancias que se dan dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque si podemos documentar las cosas, y por ejemplo estamos en un proyecto público, y esa documentación es adecuada, es muy posible que si un conflicto surge, el cliente pueda justificar o aprobar algo tomando en cuenta que está completamente bien documentado. Bueno, estoy diciendo completamente bien documentado, no, nada hay completamente bien, pero razonablemente bien documentado. Cristina Vizcaíno, aquí presente, es también una experta que yo admiro mucho en la parte de contratación pública y construcción. Ella lo ha vivido y lo hemos platicado muchísimo. La falta de disposición de los elementos de una obra para poder llevar a cabo la administración. ¿A qué me refiero? Si no ha llegado un material, un equipo personal, tengo que apuntarlo en la bitácora. Si no me están entregando un proyecto, tengo que anotarlo en la bitácora. Si no me han entregado el inmueble, tengo que ponerlo en la bitácora. Y esto tiene que irse dando diariamente. Y eso está conjugado con el tema de la administración del proyecto y los riesgos que eventualmente voy a tener para cobrar, para ser penalizado, para cumplir, para una extensión de plazo, etc. Todo esto genera una necesidad de que seamos preventivos, realmente preventivos. Y hoy en día, en materia de, pues digamos, de COVID-19, en la cual va a haber pocos recursos y muchos problemas, lo que necesitamos es tratar de resolver los temas lo más pronto y más transparentemente posible. Una de las cosas que me han preguntado mucho es, bueno, ¿y cómo ahora le hago? Va a entrar la persona al sitio y los vamos a tener que tomar la temperatura y los vamos a tener que entrenar y no son las mismas cuadrillas y el comedor y la parte donde están las enfermerías, bla, 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 y todo esto hace una interrupción del desarrollo normal de los trabajos. Hay que documentarlo y dejar claramente definido porque piensen, para los que aquí no sean clientes sino contratistas, pues ustedes qué esperarían como clientes, pues como clientes yo quiero que me acrediten que los daños y los efectos pues realmente se causaron y no que precisamente nada más vienen a darme una factura y decirme, medir usted 5 millones de pesos, ¿de qué? Pues de sobrecostos. Bueno, pues lo importante es que esos sobrecostos estén perfectamente definidos porque cualquier cliente razonable va a decir, bueno, esta es mi obra, es mi interés y tampoco le voy a trasladar innecesariamente o injustificadamente al contratista esta circunstancia.
Eso es lo razonable. Y entonces el contratista debe de tomar en cuenta, y así toda la cadena, sus subcontratistas y proveedores, esta justificación para el efecto de evitar un conflicto. Ahora, hay clientes tercos y hay contratistas tercos y hay subcontratistas tercos y habemos abogados tercos. Entonces, en toda esta cadena lo que necesitamos es que si aún con esa administración contractual no logramos una solución adecuada, pues por lo menos tendremos muy documentado nuestro asunto. Yo he tenido casos, tanto de litigio como de arbitraje, en los cuales hay que empezar a buscar qué hubo y qué pasó, y entonces busquen y de este correo se desprende que porque ahí pasó una circunstancia que nadie dejó documentada, y entonces ahí sí sabemos lo que es la famosa presuncional, ¿no? Porque presumimos, pero nadie puede acreditar efectivamente lo que sucedió. Yo creo que ahí los documentos son fundamentales. La documentación del proyecto, sea realmente física o electrónica hoy en día, es fundamental para poder tener proyectos sanos y poderlos desarrollar en beneficio de el que lo necesita. Si es una planta industrial, el cliente; si es una carretera, el Estado; si es una planta eléctrica, pues el Estado, lo que sea, lo que sea. Y esto nos generará un gran beneficio. Ahora, las controversias no podemos decir que son digamos, el último de los temas. Hoy en día tenemos importantes temas de controversias, tanto en la industria privada como en la industria pública. Y yo les pregunto, ¿quién quisiera hoy en día, yo sé que hay cantidades muy importantes a reclamar, pero quién quisiera hoy en día, por gusto o por lo menos con cierta deseo de ver al futuro, meterse a un litigio interminable, un arbitraje interminable? Pues sí, nos estaremos muy contentos los abogados, pero lo cierto es que no sabemos qué va a pasar en 6 meses en condiciones como las que estamos viviendo. Uno de los temas que estamos también señalando en el libro, que ni siquiera fue planteado durante COVID-19, fue la necesidad de solución de controversias efectivas. Hoy en día tenemos muy escasos medios de solución de controversias. Por ejemplo, el tema de los tribunales. Yo respeto enormemente a nuestros jueces, respeto enormemente a nuestros tribunales, y en general creo que son, pues en general son gente decente, que tiene una gran carga de trabajo y que definitivamente pues hace su mejor esfuerzo. Pero primero, no están especializados en temas de construcción, que a veces es muy importante para resolver una circunstancia. Y segundo, no tienen el tiempo para analizar con toda profundidad un tema como el que a veces se refiere en nuestra materia. Entonces, es necesario acudir a los medios de solución de controversias. Uno de ellos es el arbitraje comercial, que yo creo que tiene grandísimas ventajas, siempre y cuando lo sepamos utilizar. Si tenemos un arbitraje en construcción en el cual nombramos como árbitros a 3 maravillosos expertos en fusiones y adquisiciones, pues creo que sé cuál va a ser el resultado. Va a ser muy pobre, pero tenemos muchísimas personas. Yo conozco grandes abogados que están enfrente aquí en mi pantalla en Nuevo León, que son Juan Isidoro y Jorge, que sé que, por ejemplo, sean grandes árbitros, o han hecho esos papeles. Y así en cada uno de los estados hay personas maravillosas. En la medida en que escojamos a personas que sepan de la industria y se las pongamos a su disposición, realmente podremos tener mejores opciones de solución de controversias. Ahora, el arbitraje, que yo soy un admirador del arbitraje y soy un creyente y soy un practicante, sí debo decirles que a veces se extiende mucho tiempo y a veces es sumamente costoso. Entonces, uno de los temas que estamos promoviendo es el uso de los paneles de solución de controversias o dispute boards. Estos dispute boards son paneles o grupos de 1 o 3 personas, dependiendo del caso, que se escogen para que durante el desarrollo del proyecto vayan acompañando al proyecto, emitan a nombre de las partes consultas informales para ayudarlos y también para
decidir sobre controversias en el ámbito del proyecto, sea sobre costos, sea de extensión de plazo, sean temas técnicos, etc. Yo he tenido el gusto de poder colaborar con Dispute Board en Centroamérica y Sudamérica. El único que hubo en México aquí, las partes terminaron el contrato y definitivamente no pudimos ya, a pesar de que nos habían nombrado los tres, pero lo necesitamos en México. Y en la nueva ley de obras públicas que está señalando el colegio, que me gustaría mandarles con Isidoro para ver sus opiniones, se está peleando por el tema de la solución de controversias como paneles. Y cada vez es más la difusión de este medio de solución de controversias. No es un medio de solución de controversias caro, pero definitivamente ayuda a que las personas puedan resolver en su momento, bajo las condiciones del proyecto, temas que en un arbitraje pueden tardar tal vez 5 años y se acumulen con muchísimos otros más. Entonces, tenemos tenemos la mediación, tenemos los peritajes, y en nuestro libro podrán ver pues todos estos que no son ciencia oculta, simplemente están ahí y han sido utilizados por muchos años en la industria internacional, y lo que deseamos es que en nuestro país, tanto en la obra pública como en la obra privada, podamos incluirlo como medios para poder hacer una solución mejor de nuestros diferendos. Yo quisiera terminar, si me permiten. ¿Cómo andamos de tiempo, Juan Isidoro? ¿Bien? ¿Sí? Jorge, ¿bien? Perfecto. Yo quisiera terminar con dos temas que son importantes. Uno es el tema del combate a la corrupción. Yo creo que es muy importante que nuestras empresas constructoras y nosotros como abogados seamos muy enfáticos en que nuestras empresas constructoras tengan principios y códigos de integridad. Y les voy a decir por qué. Todos, estoy seguro de que aquí los que tengan empresas constructoras, que no tengo el gusto de conocerlo, pero seguramente alguno estará por ahí, estoy seguro de que habrán soñado en convertirse en lo que algunos años fue Odebrecht. Odebrecht era la empresa más importante a nivel latinoamericano. Y yo creo que a mí me llegó a pasar que, o sea, híjole, qué padre trabajar con Odebrecht. Bueno, no sabíamos qué era Odebrecht, ¿no? Odebrecht era el gran gigante que tenía las manos sucias. Y eventualmente lo que sucede es que la industria de la construcción es una industria sumamente proclive al tema de corrupción por muchísimas razones. No la culpo en sí misma, sino a las tentaciones que se tienen en las licitaciones, en los ambientes que se tienen para reclamaciones, en el tema del contrato, del proyecto, etcétera, y los registros, los permisos, las autorizaciones, bueno, el transporte, las carreteras, tenemos miles de puntos de riesgo. Y claramente somos empresas constructoras, no somos santos ni queremos andar haciendo justicia en todas partes. Entonces, la parte más fácil es simplemente llegar y solucionar nuestros temas en la forma más fácil. Yo les quiero decir como un mensaje que ya hay muchas empresas que están siendo cuestionadas a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces, yo los quisiera invitar, y hay un capítulo especial también en el libro, en el que describimos cuáles son las responsabilidades administrativas y las responsabilidades penales que pueden incurrir una empresa. Cuidemos a nuestra industria. Tenemos muchísimas responsabilidades, no solamente por cumplir el objeto del contrato. Tenemos muchos trabajadores que dependen de nosotros, administradores, abogados, contadores, ingenieros, todo lo que ustedes quieran, que es una parte de una responsabilidad social para que podamos eventualmente mantener circulando este medio. Y algo que es muy triste es ver empresas que son cuestionadas, castigadas, sancionadas, inhabilitadas por incurrir en este tipo de actos. Y pues hoy en día hay tantas herramientas, tanto privadas como públicas, que la verdad ya no hay justificación para decir que no podemos hacer un tema de integridad y todo lo que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas o el Código Penal. Son documentos que pueden realmente trasladarse muy fácilmente a la vida diaria. No quiero decirles que es fácil en este ambiente que vivimos en México, es bastante complicado, pero eventualmente
no tendremos los problemas que han tenido empresas de gran envergadura que no pudieron soportar esto. Y no solamente esto, yo les invito a que se metan a Google y vean cuántos presidentes han caído, entre ellos el peruano, el panameño, y hoy en día tenemos un expresidente cuestionado por el tema de Odebrecht. O sea, una empresa contratista que es capaz de poner a temblar a gobiernos enteros. Un presidente se suicidó en Perú, por ejemplo, y un expresidente, y entonces estamos realmente con una gran responsabilidad. El último punto que les quisiera compartir, un poco como viendo el futuro, es que vamos a tener una gran coyuntura. En el libro que salió en abril del 2020, lo comentaba escuetamente, pero ahora creo que va a ser mucho más importante el énfasis, que es el uso de la tecnología. Vamos a tener ya una gran cantidad de eventos técnicos, legales, contractuales que van a ser utilizando la tecnología. Por ejemplo, el BIM, el Building Information Modeling, o los gemelos digitales, o las grúas robotizadas inteligentes, o hay unos perritos supervisores inteligentes, lo que hay una gran cantidad de cosas que hoy en día se están viendo. Y eventualmente lo que vamos a tener es una transformación de la industria, ahora sí acelerado por el COVID-19. Y les quisiera invitar a que también pensemos en cuáles van a ser las nuevas responsabilidades y nuevos retos de los abogados y los miembros de la industria en este punto de la historia, que definitivamente va a ser muy importante. Pues yo hasta aquí me quedaría. Jorge, Juan Isidoro, muchas gracias. Me gustaría hablar más, pero yo creo que con esto damos una referencia general de los retos que tiene la construcción en nuestro país, y esperamos que a todos los que nos escuchen podamos hacer realmente y participar en el desarrollo de este derecho a la construcción. Está la Sociedad Mexicana de Derecho a la Construcción, que ha trabajado en alianza con muchas organizaciones, incluyendo la Barra, para el efecto de poder desarrollar este tipo de temas. Nadie tiene todas las experiencias, nadie tiene todas las soluciones, pero si logramos hacer una red suficientemente poderosa que nos permita tener una industria más sana, seguramente nos va a ir mejor. Así que muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias, Roberto. Excelente exposición que nos ayuda. Perdón, antes de seguir, no quiero dejar de pasarlo, de agradecer la presencia, ahorita lo hacía Roberto, está con nosotros Cristina Vizcaíno, consejera nacional. Muchas gracias, bienvenida Cristina, gracias por apoyarnos. Está Jorge Ojeda también, tesorero de la Barra Mexicana. Jorge, ¿cómo estás? También. Presidente del capítulo Nuevo León, muchas gracias. Tenemos también la presencia de Gabriel de Champs, su secretario de Gobierno del Estado de Nuevo León. Muchas gracias también, abogado que muchos años vio construcción. Tenemos unos ingenieros, ahorita mencionaba, está Jorge Maloff, Óscar Sansores, Ángel Guerra, Alberto Zavala, todos ellos ingenieros, muy atentos de la plática. Está Raúl Garza, que también es un ingeniero muy experto en negociaciones, que se acaba de graduar de abogado, fíjate, tanto le gustó el derecho. Padre. A Raúl, que por ahí anda. Felicidades. A dos amigos, Gabriel Molina y Armando Robles, que son el tesorero y consejero aquí del capítulo. Está Amparo Verdugo, muchas gracias Amparo de Sinaloa, que siempre nos acompaña, vicepresidente del capítulo Sinaloa. Eduardo Tapia, amigo de Baja California Sur, presidente del capítulo de Baja California. Entonces salió muy taquillero Roberto, y aquí tenemos también abogados del medio muchos años, Gerardo Reza, Lili Vélez, Rafael de la Garza, Jorge Lozano y Jesús Hernández, Otto Zampogna, en fin, muchas gracias a todos. Simplemente quería agradecerles a todo el público en general. Digo, no terminaríamos, pero no quería dejar pasar el momento. Muchas gracias por su presencia. Adelante, Jorge, perdón. Si les parece, miren, pueden poner sus preguntas en el área de mensajes. También agradecerle a Roberto Leal, que es un constructor. Y bueno, casualmente Gabriel Deschamps fue la primera persona que también me dio la oportunidad aquí en Monterrey. Les lo saludo con mucho abrazo, con un abrazo así de mucho cariño. Roberto, mira, estoy leyendo más o menos las preguntas y me han mandado por privado y me dicen, la obra pública es por sí complicada, pero me están haciendo muchas preguntas sobre la obra
privada. O sea, que para ti como abogado, ¿qué es más difícil? O sea, ser subcontratista en obra privada o pública para el gobierno, como abogado. En obra pública, en obra pública. Tú dices subcontratista en obra pública. En obra pública. Bueno, ahí tenemos una cosa que precisamente señala en el libro muy, muy especial, que a veces no es que no nos demos cuenta, sino que no entendemos su contexto. Mientras que el contrato de obra pública es administrativo, el subcontrato es mercantil. Es mercantil. Y un tema que es muy recurrente es que cuando se trasladan todas las obligaciones, por ejemplo, yo he visto subcontratos que incluyen la rescisión administrativa o temas que están en la ley de obras públicas que eso no aplica. Yo creo que siendo subcontratista de obra pública es mucho más difícil que en el tema de subcontratista de obra privada. A mí me parece, porque definitivamente tienes una serie de condiciones que hacen la administración doble muy complicada. Lo están diciendo aquí, Roberto, que es porque el cliente pone unas reglas y después las cambia y después dice, ¿es mi palabra o no te pago? Dicen que es la cuestión más complicada para el subcontratista en obra privada, ¿no? Sí, la verdad, fíjate que lo que decíamos, el subcontratista se convierte en un elemento muy débil, un elemento muy débil de toda la industria. Y aquí lo que pasa también es que en los dos realmente tienes una falta de definición y lo que no esté en tu contrato como subcontratista, no tienes ningún tipo de derecho de ninguna naturaleza y tampoco hay una regulación y tampoco hay una garantía de pago, porque por ejemplo hay algunas figuras en Estados Unidos y en Canadá que se llaman liens, que son el grabar parte del proyecto para que el subcontratista pueda quedarse satisfecho de su precio e inclusive trasladarlo a sus trabajadores y autoridades, etcétera, etcétera. Aquí, si no le quiere pagar el contratista, pelas, ¿no? Entonces, pues recordamos lo mismo, los subcontratistas sí a veces se desprecian, y lo digo con un gran, no lo digo en una forma despectiva, sino como realidad fáctica, se desprecia como que, bueno, se van a aguantar. No. Son muchas veces los que tienen y literalmente viven al día con mayor fragilidad, pero son los que hacen la obra. Entonces hay que cuidarlos, no hay que dejarnos ni abusar de los demás. Y también me están preguntando la cuestión esta de qué difícil es para un subcontratista negociar cambios en el contrato. Sí. Dicen que es casi imposible, están diciendo. Pues es que hay lo que les llaman, perdón si utilizo un anglicismo, no sé exactamente cómo traducirlo, porque se me viene el leverage, ¿no? Tu ventaja. La ventaja del subcontratista, a menos de que sea un subcontratista muy especializado, que realmente lo necesites y sea el único que hace eso, que yo a mí me ha tocado subcontratistas que dicen, pues sí lo hago o no lo hago. Y pues tiene que ser el contratista. Pero cuando no tiene una particularidad y es un trabajo genérico, pues puedes agarrar y hacer el otro, ¿no? Simplemente no quieres tú, lo tiene el otro y a menor precio. Y ahora, más. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta no es una apología del subcontratista. Esta es una invitación a que veamos que todo el ecosistema de la construcción se pervierte, o se demerita, o se vicia, si no cuidamos a todos los elementos de la industria. Oye, Roberto, nos está preguntando Patricia Sánchez. Excelente plática. ¿Dónde puede conseguir tu libro? Sí, les iba a decir eso, Juan Isidoro, si gustas, les mando varios ejemplares allí al capítulo para que ustedes lo puedan tener y a sus miembros se los puedan distribuir. Con todo gusto lo hago para que sea mucho más fácil para todos ustedes. No, muchas gracias. ¿Sí? Pregunta, Gracias, licenciado. Me preguntan por aquí, a ver, otra pregunta. Victoriano de la Fuente. ¿Qué otro tipo de regulaciones hay adicionales a las del precio alzado? ¿Cuál encuentra interesante o de utilidad en la práctica y por qué y cómo se encuentra regulada? Yo le quiero sumar también a esta la famosísima nueva, o sea, les encanta ahorita ponerlo, precio máximo garantizado en base a precios unitarios. No, bueno. ¿Qué opinas de Roberto Hernández de eso? Así como regulación, lo que nos está diciendo, perdóname, recuérdame el nombre de... Es Victoriano de la Fuente. Victoriano de la Fuente.
lo mismo que dice Victoriano, del sentido de como regulación, es casi todos los códigos civiles de los estados tienen solamente el contrato de precio alzado. No conozco ahorita la referencia de Nuevo León, pero estoy casi seguro que solamente tienen el precio alzado. El estado de Guanajuato tiene un código civil con una distribución del contrato de construcción muy interesante. Yo les sugiero que lo vean, porque la verdad es de los mejores, más desarrollados, que tiene precio unitario, precio alzado, tiene algunas circunstancias que yo creo que son muy innovadoras. La verdad es que no sé por qué no se ha trasladado a otras entidades, incluyendo la Ciudad de México, que es muy pobre la revolución. Pero tipos de contrato hay los que ustedes quieran. Hay a precio unitarios, por administración, a precio alzado. El famoso precio máximo garantizado es un esquema contractual muy utilizado en Estados Unidos, que precisamente tiene un paso previo, que tiene un paso en el cual se hace un estimado de una cuantificación de la obra y durante el proceso las partes tienen que ir haciendo esfuerzos de optimización para que no lleguen al precio total. Entonces, si el precio máximo garantizado es de 1,000, tratarán de llegar, o su esfuerzo es llegar a 1,000. Pero el precio alzado es que tú tienes que ejecutar tu trabajo y pagar los 1,000, porque es un precio fijo determinado. Entonces, cuando, por ejemplo, te dicen precio alzado a condición de precio máximo garantizado, estás hablando de dos cosas completamente distintas. Y el tema de precios unitarios podrías tal vez un poquito adaptarlo en el sentido de que los precios unitarios se podrán ir modificando y optimizando, pero también creo, y lo digo sinceramente, no creo que tengamos todavía este entrenamiento, déjenme decirlo, para que estos contratos todavía sean lo eficaces que son en otras partes donde son muy usados. Oye, pregunta Cristina Vizcaíno. Muchas gracias, mi Robert. Sí, Muy clara tu exposición. Salvaguardando la confidencialidad de los asuntos que has llevado, me gustaría que nos platicaras tu experiencia en la solución de controversias en contratos asociados a la terminación anticipada del aeropuerto de la Ciudad de México. Claro. Bueno, también Cristi estuvo ahí y fue una de las grandes. Tiene jiribilla, se me hace esta pregunta. Sí. No, Cristina, yo quiero muchísimo a Cristina. Hemos sido compañeros de la barra durante muchos años y no solamente somos grandes amigos y nos ayudamos, nos apreciamos y es una gran querida amiga. Lo que hemos vivido es un esquema diferente y lo que se llama el MASC, medio alternativo de solución de controversias, que derivó de un acuerdo que emitió el Ejecutivo Federal durante la presidencia del presidente Peña Nieto, en el cual se establecía una condición de evitar o eliminar los litigios pendientes para llegar a un convenio de finiquito, de arreglo. La verdad es que cuando yo entré a este proceso, que Cristina también vivió, y además ella vivió primero y yo me acercaba con ella para decirle, oye, ¿qué onda con esto? Porque está rarísimo. Y me dieron muchos sus comentarios, pero la verdad es que como no está bien regulado, queda a la imaginación de los servidores públicos que están ahí y eventualmente puede llegar a ser un dolor de cabeza. Lo que pudiera llegar a ser muy fácil como un mecanismo de solución de controversias y como una forma de evitar mayores litigios, creo que precisamente por la falta de regulación, y no solamente por los servidores públicos, sino por la falta de regulación, está llevando a un exceso en las condiciones de este cierre bien intencionado. Entonces, pues yo le puedo decir que sí hay un esquema alternativo de solución de controversias, sin embargo, pues a mi gusto, y lo hablo también en el libro, hablo precisamente de este esquema, en el que yo digo, posiblemente será utilizado de una forma muy común, tomando en cuenta que el presidente López Obrador lo ha escogido para el tema del proyecto de Texcoco. Yo no veo, sinceramente, que ese mecanismo en particular pueda llegar a ser utilizado bajo condiciones claras en las cuales las partes no tienen la voluntad real de llegar a un acuerdo. Si lo quieren hacer, posiblemente, pero como todo, se necesita voluntad de las dos partes, claridad de las dos partes, no se exime el tema de responsabilidad de servidores públicos. Entonces, si a mí me dijeran qué hay que hacer, yo y Cristi posiblemente estaríamos en el mismo
barco haciendo comentarios, tratáramos de hacer un esquema mucho más fácil y mucho más conveniente para las partes, que inclusive favoreciera a la administración pública y no solamente al contratista. Oye, Roberto, ayer tuvimos una excelente plática en la barra de el ex rector del sistema TEC y hablaba de la ética. O sea, te quiero preguntar y también ofrezco también que Juan nos comente, ¿cómo sientes tú que la ética es importante en el derecho? Y más en este momento porque hablas de construcción en México y se asocia a corrupción. Miren, mi querido Jorge, yo creo que es hoy en día el elemento más importante de un abogado. Definitivamente, es el elemento más importante. Porque los abogados somos mal vistos en la sociedad en general, tenemos bromas y tenemos que aguantar a la familia, a los amigos y todo con este tipo de cosas. Pero eventualmente los abogados estamos sujetos a muchas presiones. Estamos sujetos a la presión de obtener un asunto, de que el cliente nos firme un contrato, de que nos paguen, de que tengamos una contraparte, de que ganemos el asunto. O sea, realmente la presión que tenemos los abogados y sobre todo los que litigamos y son condiciones que son muy difíciles, a veces generan en muchos de nuestros colegas el apetito por resolver las cosas de una forma distinta. Hoy en día, no quiero referirme a nombres específicos, pero pues sí puedo decirlo en términos generales. Tenemos el caso de dos abogados súper connotados. Uno ya está en prisión, otro está ahorita siendo cuestionado por un asunto que está muy caliente y que tenía una posición en una organización gremial, y sin prejuzgarlo a los dos, sobre todo en el caso del primero, que fue mi profesor querido, admirado, etcétera. Creo que un abogado puede ser objetado por sus capacidades técnicas, puede ser bueno en una cosa y no puede ser bueno en otra, pero lo que no puede ser es que sea observado como un tranza, como un traficante de influencias, como una persona que solamente resuelve las cosas con dinero o con una forma que no es la jurídica. Creo que la verdad tenemos una profesión hermosísima que debemos de continuar dignificando. La barra ha sido una campeona de esto y yo creo que debemos de continuar promoviendo que nuestros pares, en nuestros despachos, en nuestros contrapartes, tengamos ética. Y uno de los puntos fundamentales que quisiera decir, Jorge, es que lo hagamos con el ejemplo de nuestros equipos de trabajo. Si yo soy muy ético y yo no quiero hacer nada, pero yo mando a mi pasante a que en el tribunal reparte dinero para que no sea yo, ¿no? Estamos promoviendo un futuro corrupto el día de mañana. Te quiero decir que damos una clase en la Universidad Panamericana de Integridad y Anticorrupción en noveno semestre y muchas veces en noveno semestre todavía tienen la duda de si en México se puede llevar a cabo la profesión sin actos de corrupción. Cosa que es terrible, es terrible. Y esa es una universidad que promueve los valores. Pues tú hablas en otras universidades en las que estos temas no se tratan, es parte de la naturaleza, ¿no? Es parte de la chamba, es parte de la chamba hacer la tranza, meter la cláusula y mandar el contrato firmado con la versión anterior. Todas esas cosas son temas de ética. Yo los invito a que lean el código de ética de la barra, pero no solamente con el propósito de leerlo por moralidad, sino por un tema muy interesante que hoy en día es no pongamos en riesgo ni nuestra reputación ni nuestras finanzas. Así de claro, para el que quiera ser más práctico. Y la reputación es que si saben que eres pillo o chueco, simplemente ni te llamarán, ni te considerarán los clientes que a ti te gustaría tener, ¿no? Y bueno, gracias. Me tocaste un tema que me gusta muchísimo, la verdad. Sí, no, lo sé, porque además te has especializado en los últimos tiempos en anticorrupción, o sea, uno puede ver tus medios y estás muy metido. Oye, una pregunta que me ponen aquí en privado es, una buena administración contractual y en especial los reclamos,
diciendo, ¿los hace un abogado o los hace un ingeniero? ¿O los dos? Los dos definitivamente, los dos definitivamente. Cuando un ingeniero hace solito el reclamo, créame, yo conozco ingenieros extraordinarios que no logran plasmar, aunque tengan conocimientos contractuales, con la misma claridad el tema de un reclamo, porque no solamente es el contrato, es el Código Civil, la legislación aplicable, hay casos, hay antecedentes y las consecuencias de ver más allá. Es como si a mí me ponen un plano y entonces pues yo lo puedo leer un plano, pero no puedo visualizar, porque no estoy entrenado para ello, el procedimiento constructivo con la claridad de un ingeniero. Lo mismo pasa. El abogado, por su parte, requiere necesariamente del fundamento técnico y la combinación es la combinación perfecta, ¿eh? El poder lograr un equipo legal y técnico que pueda administrar el contrato y hacerlo en sus dos dimensiones es lo mejor que puede llegar a suceder. Y eso te lo digo en la práctica, cuando ha habido una de estas dos faltas, no sale bien, no sale bien. Bueno, ahí quisiera complementar, y lo hemos platicado también en otras ocasiones, de la importancia, y Roberto lo ha sostenido en sus diversas conferencias y en el libro mismo, y ahorita lo comentó, el documentar correctamente todos los incidentes e incidencias de la obra, la ejecución. O sea, la clave fundamental del desarrollo de un contrato, de un proyecto, es estar, una de las partes es, obviamente, no me meto en la ejecución técnica, pero sí en la parte documental. ¿Y a qué voy con los temas de los reclamos? Nos hemos encontrado todo el tiempo en la práctica cuando este reclamo se convierte en una industria. Claro. Y en un cajón donde guardas todas tus ineficiencias en la ejecución y en la administración del contrato. Y te encuentras al final del proyecto que dices tú, oye, es que yo me iba a ganar un 8% de utilidad en este proyecto y ando con menos 2, pues mete un reclamo del 10, ¿sí? Para emparejarnos, o del 14 o del 25, para que queden 10 y empiezas a negociar. Y se vuelve un mercado de negociación donde metes conceptos sin sustento, sin fundamento, sin documentos, simplemente los empiezas a meter con conceptos que todos conocemos ahí de tiempos muertos, Claro. de paros de obra, de ineficiencias de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí en esa parte tiene que ver mucho, creo yo, la parte ética, no únicamente del abogado, sino de la construcción en general. Nosotros, pues fundamental, ¿qué nos mueve? Lo que dice Roberto, pues te van a buscar por tu prestigio, y un prestigio que has construido en 25, 30 años, pues no lo vas a echar a perder haciendo un arreglo ahí de mercachife, ¿no? Que no va, ¿no? Entonces, más vale la ética. Ayer, qué bueno que tocaste el tema, porque ayer, fundamental para nosotros, este tipo de pláticas los vamos a estar fomentando. Qué bueno que Roberto, que sabemos que está siempre en esa cruzada anticorrupción y siempre fomentando, es la gente que necesitamos en el medio, ¿no? Para enaltecer nuestra profesión y que sea, como digo yo tengo, varios de los que estamos aquí tenemos ese privilegio yo tengo una hija abogada, pues fíjate nada más, qué bonito, ¿verdad? Que te siga, ¿no? Y es parte ahí del decálogo del abogado incluso. Entonces, vaya, complementando la parte ética, pero insisto mucho en el tema de la construcción, se presta mucho, está en la prensa todos los días, está a nivel mundial, lo comentó por ahí ahorita Roberto, y hay dilemas éticos que se presentan. Pues, sabiendo tú que vas a construir, a trabajar con una empresa que tiene fama o notoriedad de que no hace las cosas correctamente, vamos al caso Overbridge, que está público, y te pone un contrato muy jugoso, con un monto interesantísimo, ¿lo aceptas o no lo aceptas? ¿Eres ético o no eres ético al aceptarlo? Y empieza con los dilemas, es muy complicado. Claro. No, a ver, yo creo que es como el abogado penalista, ¿no? El abogado penalista que sabe quién es el cliente que puede escoger. Y hay abogados penalistas, barristas, que son gente súper reconocida y nadie les puede decir que son gente poco ética. Y hay otros que han decidido tomar un camino distinto y pues cuando tú tienes un asunto, tú fuiste abogado de empresa, un muy importante abogado de empresa con experiencia internacional y te llega una persona en Nueva York que te dice, oye, recomiéndame un abogado penalista en México, tú no piensas en esos, tú piensas en los que pueden resolverte el asunto y no lo va a meter en problemas, ¿no? Entonces, todo esto, les puedo decir, el combate a la corrupción, la ética cuestan y cuestan dinero, me queda claro. El que no
quiera aceptar esto es, pues definitivamente, pues difícil, porque te pueden presentar N cosas y el hecho de decir no te puede dar la diferencia en tu vida. Lo que dijiste, Juan Isidoro, del ejemplo de nuestros hijos, estoy seguro, muchos de los que están aquí presentes tendrán hijos abogados. Yo ya viví esta experiencia que en alguna otra ocasión les presentaré, de mi padre queriendo ser corrompido, que me dijo quién lo había corrompido o lo que había que corromper, y años después conocí al que lo quería corromper, y, no, y después de que me dijo, papá, ¿sabes quién es este cuate, este el pillo que quería hacer esto? No me quería dar la cara, no me quería dar la cara. Entonces, hay que cuidarnos, no es de ahorita, ahorita podrá ser un gran negocio, mañana va a ser tu peor marca en la frente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No es un tema de moralidad ni religión, es un tema hasta que cae lo práctico. Aquí hay otra pregunta, Roberto, y porque para finalizar yo creo los puntos más importantes de lo que te dedicas y lo que te encanta, ¿no? Los dispute boards. Me están preguntando, ¿dónde están que algún ejemplo de donde se ha usado y dónde podemos encontrarlos o contratarlos? Victoriano de la Fuente. Miren, el panel de solución de controversias, y con todo gusto, el día que quisieran, les puedo dar una plática de dispute boards, me encantaría. Ahorita estoy dando precisamente un curso en la Universidad de Pontificia Católica de Perú, de juntas de resolución de disputas. ¿Dónde están disponibles? Precisamente en los reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional, esa es una muy buena referencia. Número 2, los contratos FIDIC. Y número 3, hay pues muchísima literatura. Si me permiten, Juan Isidoro, hay muchos artículos que podamos compartirles. Ahorita están siendo utilizados en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Perú. Yo estuve el año pasado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 como Dispute Board. Y estoy actualmente en El Salvador. Y créanme, no es porque yo soy dispute board y les quiero decir, ay, sí funciona. Realmente las partes sí obtienen un beneficio muy importante al ser resueltas sus controversias en este momento. El día que quieran, créanme que es un tema específico y muy desarrollado, y con todo gusto se los comparto con todo el tiempo que se necesite. Pues hacemos un tallercito, lo que tú quieras, Juan Isidoro y Jorge, con la idea de platicar sobre esta figura. Y les quiero decir una cosa muy triste. Recientemente tuve un caso en México en el que nos nombraron de la Cámara de Comercio Internacional, se integró el panel y estuvieron las partes en México, una parte pública, un municipio y un contratista. Tenía una cláusula de dispute boards, y fue tal su oposición, que terminaron cancelando el dispute board, porque tiene una particularidad, y no quiero decir que por eso lo cancelaron, pero una particularidad es que evita que las partes se pongan de acuerdo en condiciones opacas, y también ayuda a la integridad. Entonces, en lugar de que negocies y llego y te llevo al restaurante y se lo pones a un experto y ese experto decide. Lo que decide todavía se puede ir al arbitraje, pero mientras tanto se van resolviendo los temas y se van resolviendo en una forma oportuna y certera. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y hay quien se opone precisamente por esta por esta necesidad de transparencia y lo que no se quiere en la industria. Ahí te tocaste el tema, Roberto, y lo tocas en tu libro, y me gustaría que comentaras sobre la necesidad en México de implementar los contratos modelo, que internacionalmente funcionan. Tipo FIDIC. Así es. Ahora pudieras comentarnos un poquito de eso ahorita, ¿no? ¿De los contratos modelo? Sí, la verdad es que los contratos modelo, y aquí está un licenciado Ángel Guerra diciendo, la ética no se está aplicando en la mayoría de los contratos de obra privada. Y fíjese que quiero ligarlo a este tema de los contratos modelo, porque los contratos modelo de alguna forma establecen un equilibrio de las partes. Y lo que hacen es, pues el dueño tiene sus roles y tiene sus obligaciones y tiene sus derechos. El contratista lo tiene. El supervisor, que en el caso FIDIC se llama el ingeniero, lo tiene. Y hacen toda una operación para completar el proyecto. Pero claro que no hay ética cuando lo primero que le pones al contratista es una cláusula diciendo, tú no me puedes
demandar o tú no me puedes cancelar el contrato en forma unilateral, pero yo sí. Tú no puedes suspender el trabajo, pero yo te puedo suspender los pagos. Y así, entonces, ahora sí que te torce la mano hasta que un día dice el contratista, híjole, pues es que dame el 40%. Bueno, pues ya, órale. Y terminamos el contrato y 60% de pérdida, por decirlo así, ¿no? La ética no solamente es el contrato, sino también la administración. Y efectivamente yo creo que el tema de ética no solamente no lo tenemos en la obra pública, sino también en la obra privada y tenemos que exigirla porque si no, pues seguimos siendo secuestrados y secuestradores, ¿no? Oye, Roberto, para finalizar, una pregunta muy cortita. ¿Cuál tú crees en lo personal, como Roberto Hernández, el gran reto de la construcción en México y Latinoamérica en general? Si tuvieras que decir uno o dos. Híjoles, es que el gran reto es reconocer que la construcción no es una actividad fundamental y como tal debemos de cuidarla. Y eso requiere, vuelvo a lo mismo, yo creo que no hay una sola respuesta. El próximo lunes, por cierto, y los invito a una plática que vamos a dar sobre mejores prácticas en la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción. Y uno de los temas de los que voy a platicar es del ecosistema de las buenas prácticas. De nada sirve que yo tenga un contrato modelo muy bonito si yo tengo, como dijo el abogado, una forma de ética terrible. De nada me sirve tener un buen contrato y buena ética si no tengo una buena administración. De nada me sirve tener este estrés si tengo medio de solución de controversias pésimo. Entonces, todos estos temas se tienen que unir y embonar para que en México y en Latinoamérica podamos realmente buscar estas soluciones. No estoy hablando de cosas ideales, son herramientas específicas que ya están demostradas. El medio de contratación, el contrato modelo, la administración de contratos, la solución de contratos. Hay cientos de papeles, documentos, investigaciones, libros, pero necesitamos juntarlo en un proyecto para que ese proyecto sea exitoso y eventualmente podamos lograr cumplir las metas del mismo. Entonces, por eso yo no creo que haya un solo punto que realmente sea la panacea. No pude contestar. No, Roberto, antes de despedirnos, ¿algo más que le quieras decir a la barra y aquí a la gente de Monterrey? Bueno, pues primero, agradecerle a los asistentes, muchas gracias por haber estado presentes, a mis compañeros barristas de Nuevo León, no tengo el gusto de conocerlos, pero gracias por haber estado aquí, se los aprecio mucho. Jorge, ha sido un gusto, me he sentido como entrevistado en la mejor cadena de televisión. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo. Y a nuestro presidente del capítulo, Juan Isidoro, muchas gracias, como siempre, por tu delicadeza, por tu elegancia, por tu liderazgo. Y les aprecio a los dos, como siempre, el ser mis amigos y el haber tenido la oportunidad de partir con ustedes. Y gracias a Priscila por habernos hecho y coordinado todos estos temas técnicos, que a quien le mando un saludo, apenas la acabo de conocer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la conferencia y a Roberto pues, por tu gran participación en este foro denominado Derecho de la Construcción en México, Perspectivas y Retos. Y agradezco en lo personal por ser moderador en la barra mexicana Capítulo Nuevo León. Y pues cedo la palabra a Juan Isidoro para despedir el foro. Antes que nada, Roberto, por ahí preguntan si puedes compartir tu correo. Sí, claro. Como dirían, tus redes sociales. Algunas preguntas que tienen ahí. Sí. Ahí está mi correo. Y en LinkedIn, ¿dónde te siguen, Roberto? Porque es muy interesante que chequen tu LinkedIn porque estás siempre poniendo cosas muy importantes de la construcción y de anticorrupción y todo esto. Sí, me pueden encontrar como Roberto Hernández Comad. No me sé el link, pero Roberto Hernández Comad. Sí, publicamos muchísimas cosas relacionadas con la industria nacional e internacional que sobre todo sean de interés. No nada más generada por nosotros, sino de colegas de diversas partes. Entonces, yo creo que puede ser de gran interés. También está abierto el LinkedIn en nuestra oficina que se llama Comad SC Firma de Abogados. Y pues siempre con la idea de compartir, de partir conocimientos y lograr un mejor México, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Jorge Canto, primero por apoyarnos en la moderación y su presencia, su amistad y su compañerismo de siempre.
y a Roberto, pues un privilegio que hayas aceptado estar aquí con nosotros, Gracias a ti. compartiendo tu conocimiento, tu experiencia. Qué bueno que estás aquí. El capítulo pues está abierto para ti cuando gustes y seguramente haremos cosas más adelante. Y aquí por ahí andaba Cristina, pues también lo vamos a enganchar aquí para hacer algo con ella. Traemos a Cristina. Para Cristina, ¿no? Y simplemente confirmando lo que decía Jorge hace rato sobre tu persona, que en la práctica que tuvimos en algún momento que nos tocó estar de contraparte, digo, por confidencialidad pues no podemos revelar nada de datos, pero estábamos en una posición en la que la parte que tú representabas impuso una multa muy importante a la parte que nosotros representábamos. Y una multa legítima, creo yo, procedente. Y Totalmente procedente. Casi posible de defender. Y platicando contigo y viendo por la integridad del proyecto, que se lograra lo mejor para ambas partes y que se concluyera, una gran disposición de tu parte como abogado, de la parte que tenía el derecho completo, para negociarlo con el buen sentido del negocio, para que se hiciera precisamente eso, negocio. Ese es un reflejo de lo que es Roberto Hernández en su práctica. Nos consta, lo conocemos. Entonces, todo esto que él comenta en su libro, en su plática, créanme que él lo cree y lo ejecuta en su vida profesional. Un verdadero privilegio que haya estado con nosotros. A todos los asistentes, de nuevo, muchísimas gracias. A todos los amigos. Por aquí está Luis Cortés, también un ingeniero muy destacado en el ámbito de la administración de contratos y demás. Y mucha gente, todos que ya mencionamos, les agradecemos infinitamente. Estamos muy contentos aquí en la barra del capítulo Nuevo León del apoyo que nos están dando. Insistimos, por favor, síganos en todos estos eventos para podernos seguir difundiendo, tratando de tener temas de interés. Síganos en redes sociales. Esta plática de Roberto, les insisto, la plática de Roberto, en algunas horas va a estar subida a nuestro canal de YouTube. Por si la gustan, ahí la pueden revisar, compartir, ver, para que la puedan consultar, cualquier tema que tuvieran. Y síganos en Facebook, en LinkedIn, ahí estamos también, en Twitter. Muy contentos de estar aquí apoyando, pero sobre todo con la ayuda de esta gente que queremos tanto, como Roberto, como Jorge, que siempre están aquí para ayudarnos. Muchísimas gracias. Gracias, que tenga muy bien, muy buen. Muchas gracias, Juan, de parte de Grupo Logs, muchísimas gracias también. Gracias, Juan, gracias, Jorge. Un abrazo. Cerramos la transmisión. Cerramos. Gracias, Priscila. Gracias a ustedes. Hasta luego.